nuestros invitados el día de hoy, Rena Dourou, ¿verdad? Ella es diputada al Parlamento griego, miembro de la coalición de izquierda Syriza, viene en compañía de Kostas Issikos, que también es secretario político de esta agrupación de izquierda, y Billy Meyer es eurodiputado español de Izquierda Unida. Vienen a participar en el Foro de Sao Paulo que está instalándose el día de hoy y hasta pasado mañana en Caracas. Mencionó Billy el tema Paraguay, ¿verdad? Donde acaba de producirse un golpe de Estado institucional express en el que el Parlamento destituye al presidente en un juicio político que ocurrió en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos. Sacaron al presidente electo por la voluntad popular y colocaron allí a su vicepresidente, que era un caballo de Troya colocado allí al lado del poder. Billy se acaba de reunir con Lugo, estuvo almorzando con él el lunes, hace unos días. Y fíjense que en este momento hay una matriz de ataque al gobierno venezolano. Y fíjense que lo reporta así este periódico de oposición, el Nacional. Dice: Gobierno de Paraguay divulgó video de Maduro con militares. Analizan expulsar a los agregados castrenses de Venezuela y Ecuador. El comandante de la Fuerza Aérea confirmó a parlamentarios que el canciller venezolano intentó presionar a oficiales para que desconocieran el juicio a Fernando Lugo. ¿Qué les parece? Bueno, me parece en la línea de la ultraderecha. No solamente hacen los golpes, sino después los intentan justificar. E intentan justificarlo de una manera innoble, ¿no? Yo creo que si hay una característica reconocida a nivel internacional en la Cancillería de Venezuela es el absoluto respeto a las soberanías nacionales. Lo que no se respeta son los golpes de Estado. Y cualquier gobierno democrático del mundo tiene la obligación de ayudar al pueblo paraguayo que ha sido sometido a un golpe en contra de su voluntad popular. Entonces cualquier cancillería del mundo, cualquiera, debe, como se ha hecho por cierto en UNASUR y Mercosur, no se ha reconocido el golpe. La propia alta representante de España, la señora Ashton, de Europa, perdón, la señora Ashton, vino a decir de que estaba muy preocupada por lo que se había producido y que secundaba la posición de Mercosur y de UNASUR. Por lo tanto, yo creo que esto forma parte de la propaganda. Por fortuna ya el balance comunicacional viene moviéndose, ¿no? Y hay otros medios que informan las cosas de una manera diferente. Ayer Telesur mostró el video completo que muestra que se trataba de una reunión entre los miembros de la UNASUR, la delegación de la UNASUR, con jerarcas militares. El canciller venezolano no se reunió a solas con militares paraguayos. Telesur, claro, digamos, le salió al paso a esta operación que desde Paraguay pretende de alguna manera incluso distraer la atención, porque el asunto sobre el golpe ahora se traslada hacia la actuación venezolana, cuando el crimen fue la deposición de Lugo. ¿Qué conversó con Lugo? ¿Cómo vio las cosas allá en Paraguay? Bueno, yo vi a Lugo como el presidente legítimo y actuando como el presidente legítimo y con voluntad junto con la resistencia, porque hay una resistencia pacífica. Él insiste mucho que la resistencia tiene que ser pacífica. Él se cuidó mucho durante las horas del golpe de no llamar a una acción que pudiera derivar en acciones violentas, porque hubiese sido una catástrofe. Y en estos momentos el presidente lo que está planteando es la necesidad de unir a todas las fuerzas de la izquierda, incluso de personas que están descontentas del Partido Liberal o del Partido Colorado, porque fue una actuación que ensució la memoria de Paraguay. Es decir, hay quienes se desconciertan por la aceptación tan rápida de Lugo a la decisión del Parlamento, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el factor humano, en fin, es un factor que hay que contar con él. Me imagino que creó una situación muy complicada para el presidente y es verdad que hubo una cierta incertidumbre en cuanto a su respuesta, pero al día de hoy lo importante es que él está apelando a la unidad de toda la izquierda, todo el frente de la resistencia, para revertir la situación desde el punto de vista democrático. Bueno, fue un juicio sin ninguna garantía jurídica. A mí me sorprendía que la base de la acusación eran recortes de periódicos, ¿no? Esta era la base, y además recortes de periódicos en donde querían hacer demostrar que el presidente Lugo era de izquierdas. Es decir, estábamos ante un juicio ideológico. Uno de los cargos era su relación con Chávez, ¿no? Efectivamente, es decir, usted se relaciona con Chávez, usted estuvo en un acto público que se defendía el socialismo del siglo XXI, y usted, es que era un juicio ideológico. El Baltasar Garzón, que es una persona muy reconocida a nivel internacional, vino a decir que era absolutamente, parecía la Inquisición, nos recordaba la Inquisición, lo que tuvo que pasar el presidente Lugo, ¿no? Yo creo que lo más importante es que acompañemos ahora, desde todas las izquierdas a nivel internacional, al pueblo de Paraguay.
es muy importante. El imperialismo ha colocado Paraguay como la punta de lanza, la proa de lo que pueden ser otros ensayos de otros estados en América Latina y Caribe, y nosotros tenemos que responder igual. Responder desde la unidad, desde la confianza en el pueblo de Paraguay, pero ayudándole, acompañándole a restituir la democracia, restituir al presidente. Una de las pequeñas cosas que son muy similares en Grecia es de que en nuestra batalla preelectoral se le presentó a nuestro presidente Alexis Tsipras como un amigo al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Alexis tuvo la oportunidad de estar en Venezuela en el referéndum del 2006. Es el presidente de Syriza, ¿no? El presidente de Syriza, Alexis Tsipras. Porque acaban de elegir, es un presidente de derechas en Grecia. Sí, es verdad. Entonces, una de las acusaciones hacia Alexis y hacia nuestro partido era que teníamos relaciones con el PSUV y con el comandante Chávez. Una cosa que parte del golpe mediático contra Syriza en nuestras elecciones fue exactamente eso, de perjudiciar a cualquier persona que tiene relaciones normales, programáticas, fraternales con el pueblo venezolano y con su presidente. Y que íbamos a traer petróleo, íbamos a traer un contrabando de armas, cosas verdaderamente ridículas. Y eso aparecía publicado en la prensa griega. Publicado en la prensa griega contra la izquierda griega, contra nuestro partido. Es común en el mundo entero entonces el perfil que han adoptado los medios de comunicación en Venezuela, muy beligerantes, muy identificados con las causas de la derecha y digamos que sin escrúpulos a la hora de hacer acusaciones contra los movimientos progresistas de izquierda. Es verdad, es verdad. De todas maneras, en cuanto a los medios de comunicación, a mí siempre me ha sorprendido que los medios de comunicación de lo que aquí se llaman de derechas, en Europa serían considerados de extrema derecha. ¿Ah, sí? Casi nadie, sí. Es decir, hay un código de conducta en Europa sobre medios de comunicación que al menos, en fin, el insulto, la calumnia, la difamación, eso no se permite. Yo cuando he estado en Paraguay, y también incluso en Venezuela, yo veo titulares de prensa que allí estarían prohibidos, no se podían dar. Es decir, que aquí tenemos unas empresas de comunicación, pero yo no llamo prensa, estos son empresas de comunicación con intereses de la oligarquía, transnacionales, etcétera, que les interesa insultar, calumniar, difamar, confundir, porque se basan en esto. Es decir, ¿cómo se puede justificar un golpe? ¿Cómo se puede justificar quitar a un presidente que ha sido elegido por el pueblo? Al que le faltaban además meses para entregar en abril, mando, ¿no? Es decir, en abril son las próximas elecciones presidenciales del próximo año, es decir, le quedan prácticamente meses, ¿no? Fíjese que hay un paisano suyo que se llama Jorge Verstringe, que dice que la derecha europea al lado de la venezolana es marxista-leninista. Sí, es verdad, dice que yo coincido y además soy amigo de él. Y efectivamente, es decir, aquí hay una derecha ultramontana, que yo creo que financiada por la ultraderecha de Estados Unidos de América y que efectivamente actúa siempre sobre la base de la difamación. Pero aquí esa derecha ha venido moviendo su discurso de un, digamos, radical antichavismo y además con códigos muy neoliberales, claro, hacia una posición que busca edulcorarla, claro, y hoy día levanta las banderas del progreso, la reconciliación, claro, y está haciéndole ojitos, como decimos aquí, hacia la izquierda. ¿Qué les parece ese viraje? Bueno, yo creo que pretenden ser más inteligentes, pero si se les escarba un poquito, el discurso es el mismo, ¿no? Yo creo que lo que quieren ahora es hacerse con el poder para cambiar el modelo social de Venezuela. Es decir, aquí todo lo que son los recursos naturales estén al servicio del interés general y no se convierta en un negocio, pues claro, con las reservas que tiene Venezuela de petróleo, que garantizan por años y años y años y años el suministro, todas las empresas transnacionales, todas las empresas que tienen interés en convertir el petróleo en un negocio privado, pues claro, tienen que actuar y actúan para que efectivamente se pueda dar la vuelta desde el punto de vista electoral. Ahora, yo estoy convencido que los logros sociales de Venezuela están ya muy asumidos por el pueblo venezolano y es toda una señal de identidad que les va a costar mucho por la vía electoral conseguir cambiar esa situación. Miren, ya tenemos que ir despidiendo este segmento porque tenemos otros invitados, pero fíjense, es muy interesante lo que pasó en Grecia, porque
ustedes están viviendo lo que en Venezuela sucedió en el año 89, cuando aquí llegó un gobierno que, por cierto, sin decir lo que iba a hacer con todas sus letras, era el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que prometía el regreso a la bonanza de los años 70, y llegó aplicando el paquete del Fondo Monetario Internacional. Y ese paquete condujo aquí a lo que la historia recoge como el Caracazo, ¿verdad? Una rebelión popular donde la gente salió a la calle y bueno, la terrible violencia que se vivió dejó marcada la historia venezolana manchada de sangre, ¿no? Y ustedes han venido sufriendo medidas similares, las mismas medidas que en aquel entonces nos impusieron a nosotros son las que ustedes están ahora mismo resistiendo. Pero en Grecia, en lugar de votar mayoritariamente por la izquierda, aunque ustedes crecieron mucho electoralmente, la gente votó por la derecha. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? Pasó eso porque tuvimos un golpe mediático increíble a nivel mundial. Fue algo increíble. Financial Times, New York Times, London Times, los grandes medios de información mundiales le dijeron al pueblo griego constantemente, diariamente, por los canales de la televisión griega y las radios, de que un voto a la izquierda era un voto al caos, era un voto a la guerra civil, era un voto de destrucción de la sociedad griega. Completamente lo contrario de lo que la izquierda proponía, que era un plan de rehabilitación social y política y de redescubrir la democracia en la cuna de la civilización griega. Tenemos que redescubrir la democracia después de 3.500 años donde fue descubrida en Atenas. Así que los golpes mediáticos a nivel mundial, como se mencionó en el caso de Paraguay, lo que vivió Rena en la televisión cuando la atacaron, tenemos un nuevo tipo de medios de información que ya están mucho más refinados, son mucho más útiles, entre comillas, para poder pasar el mensaje de miedo y del terror. En Grecia tuvimos dos mundos, el ataque del terror y nuestro programa de esperanza. Nosotros no perdimos las elecciones, nosotros ganamos las elecciones, el pueblo griego perdió una oportunidad histórica, pero eso se va a repetir dentro de poco tiempo. Créame, porque este plan y esta receta de más pobreza, más exclusión social, más marginalización de la sociedad, esto no puede ser una solución para el pueblo griego ni para los pueblos de Europa. Así que podemos decir brevemente que la cirugía plástica no puede ser implementada en la política de la derecha, no le cambia la cara. Son los mismos, pero tratan de ocultar el verdadero programa reaccionario, un verdadero programa que es contra los intereses del pueblo griego, del pueblo europeo también. Les tengo una buena noticia. ¿Sabes qué? No, tenemos más tiempo. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y le damos la palabra a la dama. A Rena. Visitan es un honor. Bueno, amigas y amigos, no va a haber más invitados, la persona que iba a acompañarnos no llega y nosotros estamos contentos, lamentando su ausencia, pero contentos porque conseguimos un ex-training con nuestros invitados. Miren, utilicen la vía del Twitter, aquellos que tienen acceso a esta herramienta, @BTV Canal 8 es la dirección, la cuenta de este canal, y ustedes pueden enviar sus mensajes para que aparezcan acá abajo, ¿no? En pantalla. Miren, nosotros venimos conversando con Rena o Irene, que son las dos maneras de decir el mismo nombre, ¿no? Correcto. Irene o Rena Dourou. Ella es integrante de la Secretaría Política de Syriza, la alianza de partidos de izquierda que se ha convertido en un fenómeno electoral allá en la cuna de la democracia y la civilización occidental, sometida a grandes convulsiones sociales por efecto de la crisis económica que se vive en ese momento. También está con nosotros Kostas Issikos, secretario político de esta agrupación, y Willy Meyer, eurodiputado, es decir, miembro del Parlamento Europeo, dirigente de la Izquierda Unida de España. Bueno,
Fíjense, nosotros acá en Venezuela tenemos una campaña electoral que está apenas comenzando. Tenemos ya los candidatos están en la calle, hubo unas grandes movilizaciones, particularmente el presidente Chávez fue muy notoria, una participación muy importante del pueblo venezolano. Esperemos que se mantenga el clima cívico, democrático en el curso de la campaña electoral, pero lamentablemente el fantasma de la violencia viene rondando por el mundo y particularmente por el continente. Este golpe en Paraguay enciende las alarmas, nos recuerda el golpe del 2002 y otros episodios por los que hemos atravesado. En México se ha producido una situación bastante difícil porque se ha proclamado el triunfo de la opción del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. La izquierda, representada por Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, no reconoce ese resultado y sostiene que le han hecho fraude. Quisiera que abordáramos este punto porque acá en Venezuela se voltean los roles y el presidente Chávez ha instado a la oposición a que se comprometa con el respeto, el acatamiento del resultado electoral. Ya en el pasado Billy Meyer ha participado en el país como observador electoral. Nos correspondió entrevistarle el 3 de diciembre del año 2007, exacto, cuando el presidente Chávez no ganó el referendo de la reforma constitucional y hubo un reconocimiento. Él tuvo la oportunidad de ver de participar de aquel proceso y quisiera su reflexión sobre este momento que vivimos con aquel antecedente. Bueno, yo creo que efectivamente hay una gran resistencia a que las voluntades populares se respeten por parte del imperialismo y por parte de los amigos de los imperialistas, ¿no? Y efectivamente van a intentar urdir cualquier procedimiento para intentar evitar el resultado electoral. Ahora, yo creo sinceramente que lo van a tener muy difícil, ¿no? Lo van a tener muy difícil porque en Venezuela la respuesta ciudadana a las continuas convocatorias electorales han sido siempre claras, nítidas, y cuando aquel referéndum que usted hacía mención no se ganó, el presidente no le costó reconocer que no se había ganado. Una cosa insólita, ¿no? ¿Por qué insólita? Insólita porque se pretendía presentar ante la opinión pública internacional que el presidente Chávez pues no es una persona democrática, ¿no? Precisamente en el país que más elecciones, yo siempre le digo a la derecha europea cuando polemizamos en el Parlamento Europeo y cuando se quiere presentar al presidente Chávez como una persona no democrática, de bueno, ya me gustaría a mí en mi país tener el ritmo de elecciones democráticas y de consultas populares que se ha hecho en Venezuela. Es un ejemplo para toda la democracia, para todas las personas de progreso en el mundo. Pero yo creo que efectivamente aquí hay un intento, han aprendido, la derecha y la ultraderecha de Venezuela ha aprendido. Y por lo tanto se quieren presentar con otro rostro, pero el rostro que esconde la derecha es el rostro de la derecha europea. Es esa derecha que frente a la nacionalización de Repsol en Argentina salieron rápidamente para decir que eso no se podía hacer, indicando a un Estado soberano lo que tiene que hacer, es decir, recuperando el colonialismo que vamos a celebrar 200 años de las independencias, ¿no? En estos días estuvo una diputada venezolana en Fáez, allá en España. Estuvo diciendo, ¿usted no se enteró? No. Bueno, estuvo diciendo cosas allí... Terribles, claro. Terribles, ¿no? Incluso señaló algo así como que niñas en Venezuela, en el estado portuguesa, que venden café, pero otras cosas, otros servicios a los hombres son supuestamente protegidas por las misiones sociales. Una cosa allí bastante ofensiva para si se generaliza, ¿no? este criterio. Pero el FAES, ¿qué es el FAES? Para tener el contexto de a dónde le está hablando la derecha venezolana cuando vaya a... Sí, es una fundación que preside el expresidente Arenas, que se caracterizó por ser un presidente que apoyaba todos los intentos de golpe de Estado, intentó y apoyó como presidente de España el golpe que se dio al presidente Chávez, muy vinculado con la extrema derecha de Estados Unidos, con el gobierno de Israel, y por lo tanto es una fundación que digamos es la cuna ideológica de la parte más de la derecha extrema de España, y por lo tanto bueno, lo que pretende siempre es apoyar, asesorar cualquier intento de posible cambio democrático en América Latina frente a los gobiernos de progreso y de izquierdas. Mira, me pregunto, ese diputado neonazi que agredió a Irene, ¿está preso o no está preso? No, no está.
Eso se puede hacer, golpear a una mujer χτυπάνε μια γυναίκα στην Ελλάδα y se invoca que la inmunidad parlamentaria. Και δεν υπάρχει γιατί η Βουλή δεν O el simple derecho de los hombres a golpear a las mujeres. Ή μπορούν οι Έλληνες άντρες να χτυπάνε τις γυναίκες στην Ελλάδα. Ευτυχώς όχι. No. Desgraciadamente, afortunadamente eso no pasa. Los hombres no lo hacen eso a las mujeres, pero los neonazis sí lo hacen. Απλώς να πω ότι όταν είπα στην αρχή της τοποθέτησής μου για κρίση δημοκρατίας, ήμουνα λίγο απολογητική. Σωστά σε αυτή την εκπομπή έχουμε μείνει γύρω από αυτό και θα μου επιτρέψετε μερικές παρατηρήσεις. Ella quiere hacer decir unos puntos muy importantes sobre la crisis democrática que estamos hablando al principio en el programa, sobre la cuestión del comportamiento de este señor, entre comillas, que agredió a dos mujeres. Con esto vamos a terminar. Okay. Και με αυτό θα τελειώσω. Είτε η περίπτωση της βουλευτίνας που πήγε στην Ισπανία και έλεγε αυτά, είτε η περίπτωση των νεοναζί βουλευτών. La diputada de Venezuela que estuvo en España diciendo estas mentiras, o la agresión de este señor neonazi contra dos mujeres en la televisión griega, δείχνουν πώς αντιλαμβάνονται το πατριωτισμό οι συντηρητικές δυνάμεις. Es el contenido del patriotismo, de cómo lo ven las fuerzas reaccionarias de la ultraderecha. Su sensación de patriotismo, ¿cuál es? Πουλάνε λοιπόν εθνικοφροσύνη και ουσιαστικά έχουν πουλήσει τις πατρίδες μας. Al mismo tiempo que hablan del patriotismo, venden a sus países, quieren vender a sus países, quieren vender a sus pueblos, quieren vender las riquezas de los pueblos y de las naciones. Σε αυτό λοιπόν εδώ το τραπέζι καθόμαστε εκπρόσωποι χωρών που έχουν ζήσει το τι σημαίνει να είσαι πειραματόζω, έχουν ζήσει το φασισμό. En esta mesa estamos sentados representando dos países que sufrieron bajo el fascismo, sufrieron bajo el neonazismo, y nuestros pueblos tienen memoria histórica, conocen muy bien lo que es ese sistema. Y en este momento están viviendo tiempos de austeridad extrema, de pobreza extrema. Άρα, για να κλείσουμε την εκπομπή και αν μου επιτρέπει και ο σύντροφος Βίλη και ο σύντροφος Κώστας... Si me permite Billy Costas, cerrando mi palabra, quiero decir lo siguiente. Εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να από πειραματόζωα καταστροφής ναζισμού και φασισμού να γίνουμε πειραματόζωα οι χώρες μας ανατροπής και ελπίδας. De elementos, de experimentos ultraliberales, de experimentos de austeridad, nos tenemos que convertir nuestros pueblos y nuestros países en Europa de experimentos de progreso, de democracia, de tratar de ganar más derechos para la gente, para las poblaciones, para los que están en pobreza. Και στις 7 Οκτωβρίου θα είμαι εδώ. Y el 7 de octubre, repito, estaré aquí. Qué bueno. Y le diremos Niki. Θα σου πούμε Νίκη, λέει. Y feliz cumpleaños. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Muy bien, lo hablas como un griego, como un griego, como un griego. Bueno, déjame decirte que los griegos tienen un talante muy alegre. Sí, es verdad. Y usted puede estar con unos griegos bailando y disfrutando como si fueran, o con españoles, que somos lo mismo, ¿no? Οι Έλληνες χορεύουμε, τραγουδάμε όπως οι Βενεζολάνοι, έχουμε την ίδια κουλτούρα. Να θέλω να είμαι δίκαιη, αυτοί μας περνάνε. Me parece que los venezolanos bailan mejor que los griegos. Sí, sí. Qué bueno. Mira, ya tenemos que despedir. Muchas gracias, Irene. ¿Ah? Gracias, Costa. Vamos a darle un segundo también a ustedes dos para que den un mensaje de cierre. Costa. Sí, lo que quiero decir es que nosotros traemos un mensaje del pueblo griego diciendo que la austeridad no es nuestro futuro. Y nuestro futuro es exactamente tratar de abrir puentes de colaboración, puentes de solidaridad entre los pueblos de América Latina y los pueblos de Europa. Ahora estamos en un proceso donde en el sur de Europa están tratando de crear neocolonias, como la cuestión de Grecia, como el experimento griego. Nosotros vamos a resistir y podemos decir, Niki, o venceremos, venceremos. Así es. Niki. Bueno, yo lo que deseo es que el pueblo venezolano al que me dirijo desde Izquierda Unida, desde España, es que defienda las conquistas sociales. Esas conquistas sociales que la derecha extrema siempre pretenden hacerse con ellas para convertirlas en un negocio. Se entiende la política como un negocio. El presidente Chávez entiende la política al servicio del interés general. Yo espero y deseo que se defienda y que podamos seguir conquistando todavía mucho más espacio de libertad y de democracia en Venezuela. Mire, y era de la Guerra Civil Española, ¿verdad? Aquella consigna que acá en Venezuela se ha puesto de moda. No pasarán. Y lo decimos en Grecia de también. Dolores Ibarruri. ¿Ah, sí? De Dolores Ibarruri, la pasionaria. Qué bien.
Bueno, un fuerte abrazo. Gracias por venir y éxitos en las deliberaciones del Foro de Sao Paulo que se instala hoy acá en Venezuela y que es el motivo de la presencia de nuestros invitados acá en Caracas. Nosotros estaremos pendientes de ese acontecimiento y mañana volveremos con ustedes a las 6:30 en una nueva entrevista a cargo de este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Muy buen día.